Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hablar de Everdom y su inminente salida en Tencent. Así que empezamos. Bien, antes de nada, importante, tened en cuenta que en la descripción de este vídeo os voy a dejar un montón de enlaces importantes que deberíais tener en cuenta a modo de comprender mejor todo, ¿no? Al final voy a explicar diferentes cosas, no voy a poder entrar en detalle de todas porque si no el vídeo sería demasiado largo y la verdad que quiero cubrir una cosa concreta que es el lanzamiento y explicar un poco el tema de Everdom. No, por ejemplo, hablar de la plataforma de Tencent y demás, que es posible que algunos o algunas no la conozcáis, ¿vale? Entonces, en la descripción os voy a dejar todo el contenido importante que luego, posteriormente, podéis ir a ver vosotros mismos. Así que, empezando, sabéis que en este canal hemos hecho muchos vídeos en relación con el metaverso y también hemos hecho un par de vídeos en relación a MetaHero. A modo de introducción muy rápida, MetaHero al final te voy a dejar aquí la lista de reproducción sobre metaverso donde podrás encontrar MetaHero, porque no voy a entrar en detalle tampoco de MetaHero, pero a modo de comentario muy rápido, MetaHero al final lo que propone es, a través de una tecnología muy compleja y poco rudimentaria, intentar escanear a través de su metascanner, que es como lo llaman, de manera ultra realista, según ellos mismos definen, cualquier elemento del mundo físico para transportarlo a cualquier metaverso. Metaverso, llámese un videojuego, llámese un videoclip, llámese un museo virtual, llámese lo que sea, ¿vale? Entonces, este es el objetivo de MetaHero. ¿Qué pasa? Que MetaHero se dio cuenta que su propósito era demasiado realista como para ser incluido en cualquier realidad virtual de las que conocemos ahora en cuanto a metaverso. Si os fijáis, pues si tú coges una persona perfectamente escaneada y la transportas a Decentraland, pues igual canta un poco, ¿no? Entonces se dieron cuenta de esto y que dijeron, bueno, pues lo que podemos hacer es, en vez de complicarnos la vida, atajar y crear nuestro propio metaverso. Y ahí entra Everdom. Aquí tenemos Everdom. No hay mucha información sobre Everdom, las cosas como son, pero al final Everdom es el metaverso de MetaHero. Se va a regir a través de unas cúpulas en la que vas a poder hacer un montón de cosas, como por ejemplo publicidad, alquilar, comprar, vender, vivir, conversar, al final un metaverso normal, ¿no? Como podríamos ver en Decentraland, por ejemplo, pero mucho más ultra realista, que es al final lo que ellos mismos buscan. Entonces, Everdom salió, se anunció Everdom con unas condiciones un poco polémicas porque incluía o ofrecía ventajas, aquí las tenemos, para los holders de MetaHero. ¿Qué pasa? Que de un día para otro dijeron que pusieron una serie de condiciones, como que tú tenías que tener todo ya en un DEX, no podías haberlo traspasado a un CEX, que tenías que tener una cantidad de tokens concreta, que no podías haber vendido ni una pizca, y eso fue de un día para otro. ¿Qué pasa? Que hubo muchos holders, como por ejemplo yo, que llevamos mucho tiempo con MetaHero, pero lo habíamos comprado en un DEX y lo habíamos pasado a un CEX, por ejemplo KuCoin. Yo tenía mis tokens en KuCoin. Claro, esto no sienta bien porque yo tengo muchos más tokens que yo llevo mucho más tiempo en MetaHero que otras personas que igual acaban de llegar, lo compraron en un DEX y lo tenían en MetaMask, y esa gente sí que tenía esa posibilidad de participar en la preventa o en la whitelist, mejor dicho, de Everdom. ¿Qué te ofrecían? Ellos lo que decían era, si tú tienes 10.000 MetaHero, o sea 10.000 tokens, tienes un slot, que es una participación, y un 15% de descuento en una tierra. Si tú tienes más de 100.000 tokens, tienes 10 slots y 20%, y si tú tienes más de 1.000.000 de heroes, tienes 100 slots y 25 de descuento en una tierra. Claro, esto lo que hicieron fue, a través de todas las quejas, alargarlo, ¿de acuerdo? Y dieron un plazo del 26 del 11 al 10 del 12 para que tú pudieras completar eso. Ahora esto ya se ha acabado, lógicamente, estamos a día 24 y ahora ha entrado otra variable, que es para la gente más atrasada, por así decirlo, tiene del 10 del 12 al 10 del 1 y tiene que conseguir 50 MetaHeroes 50 tokens para tener un slot y un 10% de descuento, ¿no? Entonces, esto fue como las condiciones bajo las que se anunció de entrada Everdom.
Pero ahora ya lo que han comentado es que cualquier persona va a poder pues listarse y demás y poder participar. Aquí como veis, ahora os comento cómo, aquí como veis no hay información de Everdom, no hay demasiado, tenéis sus redes sociales, tenéis Twitter, tenéis Telegram, aquí tenemos un canal de Telegram que tiene más de 15.000 personas, lo cual no está nada mal. Entonces lo que han comentado es esto de aquí. Tenemos este tweet y esto que dice, os lo voy a traducir para que lo podáis leer mejor y para que yo lo lea mejor también. Por fin ha llegado el momento, presentamos la tercera gem. Esto lo dice como Tencent, ¿vale? Ahora comentaremos por encima lo que es Tencent. Y la nueva gema que va a sacar Tencent es Everdom, ¿vale? Metaverso ultra realista e innovador de los creadores de MetaHero, es lo que hemos comentado. Entonces tú puedes participar en esta preventa exclusiva, claro, bajo las condiciones de Tencent, ¿vale? Esto es lo que es. Entonces, ¿qué es Tencent? Pues lo tenemos aquí. Esto de aquí es Tencent, es como, lo vais a tener el enlace también en la descripción, es como una lanzadera de pues gemas, ¿vale? De tokens muy concretos, que no es pues ni mucho menos similar a los launchpads que puede haber en cualquier otra plataforma, ni mucho menos, sino que ahora veremos, son elementos muy concretos, son tokens muy concretos. Aquí tenéis mucha información, no vamos a entrar en ello. Si le dais aquí a Gems, pues aquí veis un poco, ¿vale? Tenéis, voy a traducirlo también, no sé si se puede, a ver, vale, no, lo voy a traducir normal y ya está. Por aquí, botón derecho, traducir al español, vale. Aquí veis, bueno, aquí te explica muy por encima qué es la plataforma. Yo te recomiendo que vayas a la página anterior y lo veas. Veis, la oferta de suscripción finaliza en 4 días, 2 horas y 54 minutos. ¿Y qué han sacado? Pues por ejemplo aquí vemos MetaHero, aquí vemos Kanga Exchange y ahora Everdom, ¿vale? Y bueno, pues nueva joya que va a venir en un futuro. Como veis, no hay demasiado, aquí podéis pues leer más sobre lo que ya han sacado y tal, pero como veis no es una plataforma que destaque por sus launchpads repetidos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues vosotros le tenéis que dar a suscribir y pues cumplir unas condiciones concretas, teniendo tokens y demás, haciendo staking para poder participar, ¿vale? Al final no voy a entrar en eso, pero porque sería alargar demasiado el vídeo, pero bueno, es que lo tenéis todo bien explicado aquí en la página web principal de Tencent, ¿vale? Entonces, nada. No hay mucho más que añadir. A modo de un poco resumir todo, el tema es que MetaHero, un proyecto de realidad virtual y de ultrarrealismo, saca su propio metaverso, básicamente para poder satisfacer esa demanda. En MetaHero hay cosas que no me han acabado de gustar. Por ejemplo, el uso que le han dado a... Personalmente, se anunciaron mucho que iban a ser los sponsors oficiales de la carrera de Fórmula 1, el último Gran Premio, tal y cual. Poco se los ha visto, por no decir nada. Luego pues han cogido imágenes de Vettel, que fue el ganador, no, Verstappen, perdón, que fue el ganador, y le han metido como marcas de agua de MetaHero como para darle publicidad. No me ha gustado nada. Tampoco entiendo por qué, si ellos tenían, si miráis el white paper de MetaHero, ellos decían que de cara al año que viene, pues ellos hacen una previsión de los metascáneres que van a hacer, lo que van a recibir de económico por cada metascáner, y eso lo ven como ingreso, ¿no? Pues no entiendo por qué, si tenían una previsión, ahora te pagan por hacer ese metascáner. Claro, eso lo puedes ver de dos maneras. Una, claro, es que te pagan, pero se quedan con tu información, pueden hacer lo que quieran, tal y cual. O dos, no se quiere hacer un metascáner ni Cristo, ¿vale? Claro, me baila un poco en ese sentido. No sé, es un proyecto que sabemos que tiene cosas muy buenas, pero tiene que acabar aún de perfilar, y se le tiene que acabar de ver esa utilidad real y esa confianza, ¿no? Es normal, acaba de empezar y tal. Me gusta lo de Everdom, personalmente me gustaría ver más información, más cosas. Ahora mismo no la hay, pero sí que es verdad que, bueno, todo tiene muy buena pinta, pero claro, ahora vamos con mucho marketing a todo, ¿no? Y pues estamos viendo otro tipo de tokens como Blocktopia, que también tiene mucho marketing, también los colores, todo es muy atractivo. Entonces, pues bueno, más materializar y menos marketing, ¿no? Entonces, MetaHero tiene Everdom y Everdom sale en Tencent, ¿vale? Tencent, pues finalmente, como he dicho, es una plataforma de lanzamiento exclusiva, por así decirlo, en la que tú, para participar, pues tienes que cumplir diferentes normas, por así decirlo, para poder participar en esas pre-sales, ¿vale?
Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Te invito a que vayas al principio del vídeo a ver el tema de la lista de metaverso, de donde encontrarás MetaHero. Te invito a que vayas abajo en la descripción, donde vas a encontrar diferentes enlaces. Y nada, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.